Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x23, Encuentro de Mundos. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Como cada semana, les agradezco su apoyo al podcast. Realmente aprecio toda la retroalimentación, preguntas y comentarios que recibo de ustedes. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales y a que compartan la serie. Realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos! En el capítulo anterior dimos un maratónico repaso por la historia de la península ibérica. Analizamos cómo a través de los años muchísimos pueblos buscaron conquistar permanentemente la región. Comenzando en la antigüedad con los cartagineses y los romanos y después con los moros en la Edad Media. Adentrándonos más en este último punto, vimos cómo los musulmanes tuvieron presencia durante más de 700 años en Iberia y que en la mayoría de este tiempo fueron la gran fuerza hegemónica. No obstante, al igual que los demás, aquello llegó a su fin. Las razones de la caída del Al-Ándalus son muy complejas, pero pueden ser resumidas como inestabilidad y fracturación política. Por su parte, los reinos cristianos, que también estaban plagados de conflictos internos, se fueron consolidando con los años, aunque de manera lenta y violenta. En esta ocasión, precisamente retomaremos nuestra narrativa con el fortalecimiento de estos reinos a principios del siglo XV y cómo la reconquista de la península ibérica abrió las puertas para la conquista del Nuevo Mundo. Para el año 1400, los musulmanes estaban completamente confinados en la punta sur. Este remanente del Al-Ándalus es conocido para la historia como el Reino Nazarí de Granada, aunque en algunos libros lo podrán encontrar como el Emirato de Granada. Este territorio era muy pequeño en comparación de sus vecinos cristianos, pero estaba posicionado estratégicamente detrás de una cordillera de montañas, lo cual lo hacía muy difícil de conquistar. Aparte de sus ventajas geográficas, estaba el hecho de que los reinos cristianos, hablo de Portugal, Castilla y Aragón, tenían problemas más inmediatos, pues con los musulmanes en una posición tan débil, ya no eran una crisis existencial. El jugador más poderoso de esta nueva etapa era la Corona de Castilla, que para 1454 había caído en las manos de Enrique IV. Enrique estaba particularmente preocupado por su trono, debido a que en los últimos años de reinado de su padre, su madrastra había estado al frente del gobierno, y ella tenía 2 hijos que podían competirle. En consecuencia, tras su ascenso, puso en una especie de exilio y arresto domiciliario a su madrastra y a sus pequeños hermanos Isabel y Alfonso. Los siguientes años serían duros para ellos, caracterizados por crisis económica y pobre salud, aunque unos años después los regresó a la corte. Esto no lo hizo por la bondad de su corazón, sino que temía que los nobles castellanos, los cuales retaban continuamente la autoridad real para expandir su propio poder, utilizaran a sus hermanos como un punto de reunión para rebelarse. En pocas palabras, aplicó la de mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. Otro factor que le daba seguridad es que su esposa estaba a punto de dar a luz a una heredera, la princesa Juana. Desafortunadamente para el rey, esto no evitó que la nobleza castellana se levantara en armas y en 1464 se rebelaron, declarando que Enrique era un tirano y que su hija Juana era ilegítima. De aquí nace el rumor de que Enrique era impotente. Esta liga de nobles proclamó a Alfonso como el legítimo sucesor, aunque el pequeño moriría 3 años después de causas naturales, o posiblemente envenenado. Independientemente de las razones, la liga designó a Isabel como su sucesora. El conflicto estuvo lleno de excesos por ambos bandos, y tras 4 años de combate, finalmente llegaron a un acuerdo para ponerle fin. Enrique reconocería a Isabel, pero se reservaba el derecho a elegir su esposo. Nadie cumpliría con su parte del trato. Isabel se casó en secreto con Fernando, el heredero de la corona de Aragón, y Enrique proclamó a Juana como su sucesora. La situación se continuó deteriorando, con cada uno buscando aliados para reanudar la lucha. En 1474, Enrique falleció y la guerra de sucesión castellana dio inicio. El futuro de la península estaba en juego. Si ganaba Juana, Castilla estaría atada con Portugal, ya que su principal aliado y esposo era el rey de ahí. Pero si ganaba Isabel, el futuro estaba con Aragón. Para 1478, Isabel I, que era infinitamente más popular entre la nobleza castellana, había ganado el control efectivo del reino, obligando a Juana a huir. Inmediatamente
infante Isabel inició una ofensiva contra los portugueses. Ahora, lo más relevante para nosotros de esto fue que Isabel autorizó la creación de una enorme armada mercante y militar que combatiera contra los portugueses por el control del recién descubierto y extremadamente lucrativo Golfo de Guinea en la costa de África. Ambas armadas se encontraron en África y la subsecuente batalla de Guinea fue una aplastante victoria para los portugueses. Con Castilla, habiendo ganado en tierra, y Portugal en el mar, se vieron obligados a sentarse y discutir términos de paz. En 1479 firmaron el Tratado de Alcazovas, en el cual acordaban 1. Reconocimiento de Isabel y Fernando como los legítimos reyes de Castilla. 2. Reconocimiento de Alfonso V como el legítimo rey de Portugal. Y 3. Se le otorgaba a Portugal prácticamente el control de todo el océano Atlántico al sur de las Islas Canarias. Este tratado fue ratificado por el Papa. Ese mismo año Fernando ascendió al trono de Aragón y tanto Isabel como Fernando fueron reconocidos como soberanos del reino del otro, asegurando para sus herederos casi toda la península. Pero ojo, Castilla y Aragón seguían separados. Pero bueno, dejado de lado estas minuciosidades, ahora que había paz con Portugal, la pareja se lanzó de lleno en el proyecto que realmente les interesaba, la Reconquista. En 1482, los Reyes Católicos, como se les conoce en la historia, iniciaron una ofensiva contra Granada. Esta guerra duraría 10 años y sería desmoralizante para todos, pero finalmente, en 1492, los musulmanes se rindieron y el arduo proceso de reconquista fue completado. Esto nos trae a la persona que realmente conecta todos estos eventos con la serie principal, Cristóbal Colón. Colón nació muy probablemente en la ciudad de Génova aproximadamente en el año 1451. Desde muy temprana edad se dedicó a la navegación, profesión muy común para su tiempo. No estamos seguros cuándo o por qué, pero este desarrolló una obsesión con encontrar un paso hacia las tierras del Gran Khan, básicamente a Asia o las Indias, como le decían en aquella época, navegando hacia el oeste por el océano Atlántico y de esta manera evitar completamente las tierras controladas por los otomanos. Los siguientes años, Colón pasaría buscando apoyo para completar este proyecto y de hecho casi convence al rey Alfonso de Portugal de patrocinar su viaje. No obstante, los asesores del rey le dijeron: no lo hagas, este compa tiene mal sus cálculos. Todavía algo indeciso, su mente se aplacó cuando impactantes noticias llegaron a él. En 1488, Bartolomé Díaz, un explorador a su servicio, había llegado al Cabo de Buena Esperanza, descubriendo que podía rodear África por la punta sur, así que ya no había necesidad inmediata de patrocinar el loco proyecto. Naturalmente, Colón estaba decepcionado, pero nunca desanimado, fijó su mira en los Reyes Católicos. El problema es que ellos estaban aún menos convencidos en patrocinarlo. Ojo, Isabel y Fernando no querían financiar el viaje porque estaban ocupados con la conquista de Granada. Pero más importante, sus asesores científicos les habían dicho correctamente que los cálculos de Colón estaban completamente mal y que la distancia hacia las Indias era muchísimo más lejana que la que él decía. De hecho, quiero dejarles algo muy en claro. Para este punto en el tiempo, ya nadie creía que la Tierra era plana. Eso es un mito de primaria. Los reyes católicos, el rey Alfonso y la comunidad científica en general estaba plenamente conscientes sobre la naturaleza esférica de la Tierra. El verdadero desacuerdo era sobre su tamaño. Colón creía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que en realidad es. Pero bueno, Cristóbal continuó cabildeando y en 1492, con la Reconquista a punto de ser completada, los reyes católicos estaban más inclinados en hacerle caso. El cálculo de Isabel y Fernando era bastante simple. No podemos navegar hacia Asia por África, eso lo controlan los portugueses. Definitivamente no podemos usar el Mediterráneo, los otomanos tienen control de Constantinopla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí está Colón, que dice que puede llegar hasta allá sin necesidad de pasar por estos dos poderes. Y realmente aquí es donde vemos esa capacidad de claridad tan presente en los reyes católicos en los asuntos de gobierno. Si Colón falla, ¿qué es lo peor que puede pasar? Perdemos unos cuantos barcos y nadie vuelve a saber de un donadie navegante genovés. Pero imagínate, si tiene éxito, todas las riquezas que una ruta directa nos abriría.
Con eso en mente, además de la influencia de algunos personajes clave en la corte, los reyes católicos decidieron financiar a Colón. El 17 de abril de 1492, los reyes católicos y Colón llegaron a un acuerdo, conocido como las Capitulaciones de Santa Fe. Este documento es muy importante, pues estableció los términos y condiciones de la exploración. En resumen, Colón sería nombrado almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios, ya sean islas o tierra firme que descubriera en su viaje. Estos títulos serían de carácter hereditario. Aparte, recibiría el 10% de todas las ganancias. Los reyes católicos, por su parte, recibirían el llamado quinto real, que equivalía a un impuesto del 20% de todas las ganancias. Estos términos eran muy favorables para Colón y en el futuro serán el objeto de una fuerte disputa legal y política entre la monarquía y los descendientes de Cristóbal. El viaje comenzó en agosto de 1492 y debo decirles que realmente fue una travesía durísima en la que los marineros sufrieron terribles condiciones en el vasto e interminable mar. Pese a las dificultades, el 12 de octubre de 1492 finalmente tocaron tierra. Y aunque no lo sabían en ese preciso momento, Colón y compañía habían desembarcado en un nuevo continente, prácticamente un nuevo mundo, lleno de toda clase de riquezas, pero más importante, toda clase de personas. El contacto con los indígenas del Caribe en este primer viaje fue relativamente pacífico, pues entre ambos grupos había un grado de curiosidad. Se estaban calando, vaya, aunque sí hubo algunos incidentes. En 1493 Colón decidió volver a casa. Debido a algunos problemas con sus carabelas o por intención propia, desembarcó en Lisboa, donde rápidamente fue llevado ante el rey de Portugal. Aquella reunión fue tensa, con Colón explicando todo lo que había visto y con el rey furioso de que habían violado el Tratado de Alcazobas. Algunos de sus consejeros le recomendaron ejecutar al navegante, pero prevaleció la sensatez y lo dejó ir. Este incidente abrió una serie de recriminaciones mutuas entre los reyes católicos y el rey de Portugal, este último argumentando que el tratado le daba derecho sobre todo lo que había encontrado Colón. Isabel y Fernando solicitaron la ayuda del recién electo papa, el valenciano Rodrigo Borgia, mejor conocido como Alejandro VI. Tras meses de negociaciones y bajo la supervisión y autorización del Papa, se firmó el Tratado de Tordesillas. El contenido del documento es muy amplio, pero la parte relevante para nuestra historia es que estableció una línea de latitud y longitud de lo que sería el territorio portugués y el territorio entre comillas español. De esta manera, y sin saberlo en aquel momento, Portugal cedió prácticamente todo el nuevo continente, salvo un pedazo en Sudamérica, Brasil. Con esto resuelto, Colón organizó su segundo viaje, el cual fue todo un proyecto de colonización. Los objetivos eran claros: predicar la fe católica, explorar y establecer una base permanente. En 1493 partió al mando de 17 naves. Al llegar, establecieron un asentamiento en La Española, actual Haití y República Dominicana. La vida en la nueva colonia era terrible y Colón regresó a Iberia para recoger más suministros. En 1498 zarpó en su tercer viaje al Nuevo Mundo, llegando por primera vez a la América continental en la costa de Venezuela. Posteriormente regresó a La Española y se dio cuenta de que los colonos prácticamente lo odiaban. Se sentían desprotegidos, reprimidos por el duro gobierno de su hermano y engañados de las promesas de riquezas. Asimismo, los taínos, el pueblo nativo de la isla, se había rebelado. La situación se volvió tan mala que rumores y quejas de estos malos manejos llegaron a los oídos de Isabel. Los reyes católicos vieron la oportunidad perfecta para deshacerse de Colón y sus amplios poderes legales. Como breve paréntesis, siendo completamente honesto y objetivo, debo decirles que Colón era un buen marinero, pero un terrible gobernante. Le decían el faraón debido a su estilo autoritario y crueldad. No solo con los nativos, lo cual es obviamente negativo, sino también con su propia tripulación y colonos. Además de que todos sus proyectos, como establecer una factoría esclavista, fracasaron, aparte de las cuestiones morales de hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a nuestra historia, los reyes católicos enviaron a un nuevo gobernador general, Francisco Bobadilla, a que investigara los cargos. En 1500, Bobadilla apresó a Colón y lo envió junto a sus dos hermanos de vuelta a Europa. Colón eventualmente se libró de los cargos más serios, pero su reputación,
prestigio y títulos coloniales le fueron quitados. Colón haría un último viaje a las Américas, el cual fue desastroso. Moriría en 1506 a la edad de 54 años. Con esto, la administración del proyecto pasó a manos de uno de sus principales enemigos, el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca. Desde su ascenso en 1503 hasta su muerte, fue la máxima autoridad en asuntos coloniales. Fonseca también sería el artífice de dos de las instituciones claves en la conquista y colonización del Nuevo Mundo. 1. La Casa de Contratación de Sevilla, básicamente la autoridad máxima para las cosas del Nuevo Mundo, siendo su principal preocupación regular el comercio, impuestos y navegación. Y 2. El Consejo de Indias, conformado por gente cercana a la corona de Castilla. Su objetivo era aconsejar a los reyes en los asuntos del Nuevo Mundo, especialmente en materia jurídica y ejecutiva. Ellos nombraban a los virreyes, gobernadores, magistrados, etc. Volviendo a nuestra historia, la situación de la corte era inestable, había muchísima intriga y complots que provocaban una serie de cambios abruptos en la dirigencia de los asuntos del Nuevo Mundo. Pero esto no detuvo el proceso de colonización. Los europeos se habían dado cuenta de que no estaban en Asia y ahora corrían en busca de nuevas tierras llenas de riquezas, fama y gloria. Curiosamente, estas nuevas incursiones no estaban financiadas por la corona, sino que poderosos individuos o compañías privadas costeaban los nuevos proyectos. Obvio compromiso de la Casa de Contratación de Sevilla, que protegía obsesivamente el quinto real. Estos particulares tenían la esperanza de hallar grandes fortunas que justificaran su inversión, y en consecuencia el carácter de estos primeros conquistadores, normalmente nobleza menor, hidalgos, hijos menores de hijos menores, era implacable. En pocas palabras, todo estaba permitido en busca de riquezas y gloria eterna, ya que para muchos era su único camino. De hecho, era común que sus familias los obligaran a elegir entre la iglesia o el mar. Bastantes de ellos, inspirados por las antiguas hazañas de la Reconquista y del Cid Campeador, se aventaban al mar. Eventualmente la corona intentará curvear estos excesos, aunque con resultados mixtos. Para 1517, mucho del Caribe y de Centroamérica había sido explorado, además de que la isla de Cuba se había convertido en la principal base del Nuevo Mundo. Desde aquí es donde realmente arranca la exploración de los territorios que serían México. No voy a recapitular cada pequeño viaje, sino que me concentraré en el más importante para nosotros, pues nos reconecta con la historia de Moctezuma, el viaje de Juan de Grijalva en 1518. Nacido en 1489, Grijalva era bastante joven cuando se mudó al Nuevo Mundo. En 1511 sirvió bajo su tío Diego Velázquez de Cuellar en la conquista y exploración de Cuba. Velázquez se convirtió en gobernador de la isla y prácticamente en el más importante impulsor de las incursiones de las recién descubiertas tierras continentales, siendo de su particular interés Yucatán, o el Gran Cairo como le decían. Naturalmente esto puso a Grijalva en una posición privilegiada. Su tío, que estaba obsesionado con anticiparse a toda la competencia, puso a Grijalva como capitán de una nueva flota. En enero de 1518, zarpó de Cuba rumbo a las misteriosas tierras de Yucatán, al mando de 200 hombres, una combinación de castellanos, indígenas taínos y un pequeño contingente de esclavos africanos. Su misión era simple: encontrar oro y plata sin poblar ningún lugar. Su primer punto de llegada fue la isla de Cozumel, en el Mar del Caribe. Renombró la isla Santa Cruz y la reclamó en nombre del rey Carlos y Juana de Castilla. Para este punto en el tiempo los reyes católicos han fallecido y las coronas han caído en su hija Juana, que estaba recluida en un palacio prisión, y en su nieto Carlos de Habsburgo. Este último es considerado el primer rey de la España moderna. Pero bueno, siguieron avanzando hacia las Islas Mujeres, donde creían que habitaban las míticas guerreras amazonas. Necesitados de agua potable, la flota llegó a tierra firme, en el actual Campeche, donde tuvieron contacto con los mayas. Grijalva pudo comunicarse con los indígenas a través de un intérprete yucateco llamado Julianillo. Al principio la interacción fue cordial, sin embargo, rápidamente dio un giro violento. El enfrentamiento terminó en la muerte de varios españoles e indígenas, aunque estos últimos fueron rechazados debido a las 3 piezas de artillería castellana. Grijalva salió con suerte, pues recibió 2 flechazos en la boca que le rompieron un par de dientes, pero no lo mataron.
Obviamente esto no fue una grata experiencia para nadie, pero la misión debía continuar. La flota permaneció navegando la costa de la península, la cual creían que era una isla, deteniéndose solo para conseguir suministros. Unos días después llegaron al río Tabasco, que le cambiaron el nombre a río Grijalba. Ahí vieron a muchos mayas armados que los observaban desde la orilla. Afortunadamente para los europeos, aquel encuentro fue pacífico y lograron intercambiar algunos ornamentos de oro. Finalmente, a inicios de la primavera de 1518, su flota llegaría a las orillas de Veracruz, lugar donde los castellanos escucharían por primera vez el nombre de la capital de un temible, magno y poderoso imperio, Tenochtitlán. La última vez que estuvimos en Tenochtitlán, vimos cómo Moctezuma II, consumido por una terrible preocupación, se lanzó en una especie de cacería de brujas para encontrar respuesta a los increíbles reportes que venían de Centroamérica y Yucatán. Hoy, finalmente, recibirá su respuesta y ambos mundos se encontrarán por primera vez, volviéndose la situación más clara, aunque infinitamente más peligrosa. En la primavera de 1518, un macehual u hombre de pueblo llegó al palacio de Moctezuma sin ningún tipo de invitación. Esto era bastante irregular y peligroso. Sin embargo, las noticias que traía no podían esperar más. El macehual es descrito como un hombre sin orejas y sin algunos dedos de los pies. Una vez frente al emperador le dijo, voy a parafrasear: Señor y rey nuestro, perdóname mi atrevimiento. Yo soy originario del bosque de la región de los muertos. Llegué a las orillas del mar grande y vi andar en él una sierra o cerro grande. Yo jamás había visto algo así, y como guardián de la costa que soy, vengo a usted. Moctezuma sintió confusión ante esta noticia y probablemente algo de alivio, pues confirmaba sus malos presentimientos. Tlatoani agradeció al hombre su diligencia y lo invitó a descansar, además de que le pidió a uno de sus mayordomos que lo encerrara en una prisión bajo supervisión. Posteriormente, Tlatoani ordenó a uno de sus principales consejeros, el guardián de la Casa del Oscuro, el cual era probablemente su sobrino, a que fuera directamente a uno de los pueblos más cercanos de la zona y que investigara si había habido extraños avistamientos. El consejero de Moctezuma y otro personaje llamado Cuitlapitoc viajaron al pueblo de Cuetlaxtlán, una colonia mexica establecida en los 1450 tras una terrible hambruna en la capital. Estando ahí, se entrevistaron con un funcionario llamado Pinotl. Este les dijo que descansaran y él enviaría a alguien a checar si eran ciertos los rumores. Los hombres regresaron intranquilos, confirmando la historia del desorejado. Los dos emisarios de Moctezuma insistieron en que los dejaran ir personalmente para que pudieran dar fe de lo visto al emperador. Cuando llegaron al mar, observaron a lo lejos que pequeños botes salían de las montañas, que eran las grandes embarcaciones castellanas, y sobre los botes había pálidos hombres barbudos, que pescaban con cañas y redes no tan diferentes a las de los mexicas, pero hablaban una lengua incomprensible. No tardaron ni un minuto en volver a Tenochtitlán. Una vez en la capital, se presentaron formalmente en el palacio y explicaron todo lo que habían visto. Irreconocibles hombres de pieles mucho más blancas que las nuestras, barbas y cabellos hasta los hombros, pescan y ríen en las orillas del mar. Una vez terminan, se van en sus canoas a dos grandes torres. El emperador permaneció cabizbajo y en silencio mientras escuchaba el reporte. Lo que le contaban era extraordinario en muchos sentidos. Los mexicas, salvo algunas excepciones, no tenían barbas. Solo algunos nacían con pieles blancas y normalmente se apresaban en su casa del oscuro. ¿Cabello largo? Solo los sacerdotes se lo dejaban así. Consternado, el Tlatoani ordenó al consejero guardar el secreto y descansar. Al mismo tiempo, mandó a elaborar una serie de ornamentos de oro y plumas, también en completo secreto, bajo pena de ejecución a los fabricantes y sus familias. En los siguientes días el emperador ordenó que no perdieran de vista a los extranjeros. Además, informó a sus Cihuacóatl y otros importantes oficiales mexicas de lo que estaba ocurriendo. Terminados la mayoría de los regalos, Moctezuma envió nuevamente a su sobrino al pueblo costero para que hiciera contacto con los castellanos, cosa que ocurrió en esa misma semana, siendo el primer contacto oficial entre representantes del Imperio Mexica y agentes de la corona hispánica.
Los castellanos los llevaron a las grandes torres y los emisarios mexicas se percataron que tan solo eran barcos. Dicho esto, el gran tamaño y apariencia realmente les causaba conflicto y es muy probable que comenzaran a preguntarse internamente: ¿podrán estos forasteros amenazar nuestro poderío? Grijalva los recibió con curiosidad e intentaron comunicarse, aunque con poco éxito. A pesar de la dificultad, sabemos que sí hubo algunos ligeros intercambios de información. Para empezar, los castellanos pudieron entender que los emisarios provenían de Tenochtitlán, pero más importante, escucharon el nombre del poderoso gobernante de aquel imperio, Moctezuma. Los mexicas entregaron los regalos a los forasteros. Estos incluían hermosos y decorados mantos de algodón, collares, brazaletes y cadenas de oro y demás materiales preciosos. Por su parte, los castellanos les dieron unas galletas, pan y rosarios de color verde y amarillo. Ciertamente los artículos eran menos impresionantes, pero los mexicas los aceptaron. Ojo, los españoles creyeron que fue por ingenuidad, y ese mito persiste hasta nuestros días. La realidad es que era evidente para los mexicas que los regalos fueron improvisados, pero los aceptaron por amabilidad. Les pregunto, cuando en un intercambio navideño te dan algo que no te gusta, ¿acaso lo tiras a la basura o te quejas con la persona? Pues no, pero bueno, tras esto se sentaron a comer lo que los mexicas habían preparado, y al terminar, cada uno fue por su rumbo. La embajada mexica volvió con prontitud a Tenochtitlán, contaron su experiencia al Tlatoani y le dieron los, entre comillas, nobles regalos de los forasteros. Moctezuma los felicitó por su trabajo y los mandó a descansar bajo la amenaza explícita de que debían guardarse lo que habían escuchado. Moctezuma probó un bocado de la galleta y le dio el pan a sus enanos. Los rosarios en particular le gustaron bastante. Los sacerdotes tomaron los regalos y los ofrecieron a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl. En los siguientes días, el Gran Consejo de Tenochtitlán sería informado de todo, y al igual que los emisarios, fueron amenazados de que si algo salía de sus bocas o el chisme se corría entre el pueblo, ellos y sus familias serían ejecutados. El humor de Moctezuma se volvió sombrío y la falta de información en su biblioteca no ayudaba a despejar sus dudas. ¿Eran tan solo hombres o había algo más? Sin embargo, la inercia de la vida diaria comenzó a despejar su mente. Tenía peces más grandes que freír y la administración de su imperio demandaba su atención. Para 1519, su concubina preferida había dado a luz y la vida palaciega, con todas sus distracciones, lo hizo por un momento casi olvidar aquel encuentro, convirtiéndose en algo más parecido a una especie de sueño febril. Pero los castellanos no olvidarían a los mexicas. Y en el siguiente capítulo entrará al escenario principal de nuestra historia. El gran villano, héroe, demonio, salvador, explorador, conquistador, antagonista, protagonista, caballero o infame, Hernán Cortés.